Buenas, hola chicos, vamos a hablar de cómics, que creo que hablamos de demasiadas cosas últimamente y no de cómics. Pero bueno, vamos a empezar con un cómic que ya hablé por redes, que es La Insurgente de Varsovia. Últimamente Carter me está sacando una serie de historias de la guerra, ¿vale? Es un poco, pues, una saga de europeos que van sobre... A ver, para que entendamos, historias de la guerra, pero no propiamente dicho historias de guerra. Quiero decir, no es la batalla del día D, se marca el día de perdón, no es una batalla de Sardenas, ni nada parecido. Es básicamente, ni Bastoña, que son las más o menos conocidas, sino que son historias dentro de la guerra de personajes, o incluso en el caso, por ejemplo, los cosacos de Hitler, de lo que es un asunto diferente. Vale, es la guerra, pero no es lo mismo. En este caso, la insurgente de Varsovia es la historia real, porque es real, ¿vale? De María Sabina Debrin. Sí, lo tengo que leer porque no me acuerdo de los nombres ya. Que fue básicamente una de las insurgentes, una de las que estuvieron dentro de la segundo levantamiento de Varsovia. Varsovia tuvo dos levantamientos. Bueno, hablaremos de eso después. Vamos a ver un poco el dibujo para que veáis cómo está, porque, bueno, vamos a primeras. Sabéis que Cartem, en lo que es el cuidado en formato, es precioso, ¿vale? Portadas, genial. Papel. Esto me encanta, es que han cuidado que el papel no sea completamente brillante, no es satinado, ¿vale? Está en un... es mate, no es mate completamente, tiene reflejos, pero no tiene brillo. Para que lo entendáis, no es un offset, que es el de pasta que digo yo muchas veces, que no tiene ningún tipo de brillo, que es más rugoso, sino que es, ¿lo veis? Un brillo mínimo, el color se hace muy bien, veis cómo refleja, pero no es una luz completa lo que hace. No tiene, ya veréis un poquito, ¿vale? El papel es súper grueso, eso sí que sabe admitírselo. El Cartem en cuanto a edición siempre es de 10, no ha fallado todavía. De hecho, en algunas hasta se pasa de tamaño y de calidad para algo que podría haber sido más barato, más fácil. Pero bueno, esta historia básicamente empieza en Varsovia. Vais a ver el dibujo, que es pues, línea clara BD, que es que decimos siempre, o sea, definido, con un color normalmente muy cuidado. En este caso es muy importante los tonos de color, ¿de acuerdo? Vais a ver muchísimo, vais a ver que está muy dominado por los azules, porque toda esta historia es, esa parte de perdedores triste y todo lo que queramos, es muy nocturna, ¿vale? Vais a ver que hay una cantidad de dominios del azul brutal, el color está muy cuidado, ¿vais? Y del rojo. El contraste es brutal. Unos momentos, pero cuando hay rojos y hay azules ya empiezas a saber un poco de qué va todo, incluso a ciertos momentos funcionan así. Está muy bien dibujado, como podéis ver. Lo que me encanta es la línea Franco-Vega, BD, como queráis, es clara. O sea, unos espectaculares siempre. Mundos, el ambiente, todo lo que es esto siempre se encarga de que sea muy correcto. ¿Vale? No vais a ver, en pocos sitios veréis algo tan detallado, funciona tan bien. Quizás el manga es el único que da este nivel de detalle. Pero vais a ver pues, el realismo que decimos. Pero es realismo de línea clara. ¿Qué significa? Sí, los realistas fotorretratos de estos personajes, ¿vale? No buscan realidad, sino que buscan una representación humana. Están muy bien, pero no son lo que decimos siempre, el fotorrealismo puro, con toda la arruga, con todo. No. No es para que tengamos un Bermejo de cómic americano. Eso es muy importante. Y la Insurgente de Varsovia está muy bien dibujada, tiene un ritmo que funciona muy bien, ¿vale? Es pausado, no es denso, tiene suficiente información, pero la verdad es que aquí a Dragan Paunovic no le puedo decir nada, porque ha compuesto un cómic que se lee muy rápido, se lee muy bien, la información está muy bien transmitida, se quita muchísimas descripciones, que es algo que suele estar muy a menudo incorporado a la BD bélica o histórica, si queréis un poco generalizar más allá de solo un género. No hay grandes cajas de texto, no hay grandes momentos de detenerse para leerse toda la historia, no lo hay, no lo han incorporado. Jean-Pierre Pecot, que es el guionista, se ha encargado de que eso no esté. En realidad creo que ahora mismo tengo que decirlo por no, si Pecot era el guionista o la he cagado yo al decirlo, que puede ser, porque siempre los lío, como los franceses esto. Pecot es el guionista y Paunovic es el dibujante. Es que una curiosidad del europeo, si alguna vez os dais cuenta, es, en este caso no, pero normalmente se pone antes al dibujante, al artista, que al guionista, al escritor. ¿Por qué? Porque teóricamente en la BD se considera que el guionista es un argumentista, para que entendáis un poco el concepto, y que realmente la narrativa que representa y todo esto es cosa del dibujante. Eso viene de muy atrás y es algo muy diferente a Estados Unidos, pero a día de hoy realmente no creáis que tengan tanta diferencia. Es decir, los mismos argumentistas, los escritores, tienen tanta importancia como el artista.
al igual que en Estados Unidos mucha gente suele decir que todo es cosa del guionista y el dibujante solo por las letras, que eso no es así, el trabajo entre los dos es siempre muy cerrado. Cuando no es un autor completo, tiene que haber mucha sincronía entre ambos autores para que funcionen bien. Si no, pues te sale un cómic que puede estar bien, pero pues normalmente pues, suelen ocurrir que son simples, pequeñitos. O sea, que hacer un cómic de superhéroes, si se mantienen mucho tiempo los autores juntos, tienen mucha relación, se ve. Ese es el nivel, por eso decimos que los cómics son superiores. Los cómics que tienen 50 dibujantes, pues de repente, claro, el dibujante puede hacerlo muy bien con el tío que conoce, pero el tío lo conoce de 20 páginas, haber cruzado 4 conversaciones, y lo que tienes es una representación que puede estar bien, pero que no es maravillosa, no llega a ese punto. En la BD siempre existe ese punto porque se pegan mucho tiempo trabajando juntos. Y los sujetos de Varsovia, pues bueno, casi todos lo que son los cómics bélicos, tiene ese detalle de meterse ahí y tienes que contar historia, tienes que contar algo. Pero lo más importante siempre en el bélico europeo es que los personajes tienen que estar muy bien hechos. Aquí el personaje protagonista es real, ¿vale? Marina es un personaje que estuvo de verdad en el levantamiento de Varsovia, en el segundo. De verdad le ocurre todo lo que ocurre en el cómic. Que voy a deciros algo, mucha gente dirá, no, porque estará dramatizado. No, o sea, es uno de estos cómics en el que no hay una dramatización, exageración, es toda la historia está contada y la interpretación que se da, pues es la del punto de vista de esta chica. Aquí el dibujante ejerce un poquito, si queréis llamarlo, de cámara de documentalista. Está ahí, va colocando, se va moviéndose, el director va eligiendo lo que hay que contar, pero cuentan lo que hay, ¿de acuerdo? No hay una interpretación de bandos, de políticas y todo esto, sino que son hechos, que juzga más el mismo lector. Recordemos también, por mucho hasta incluso los documentales, por mucho nos empeñemos, no hay una completa objetividad, siempre subjetividad es lo que hay. En este caso vamos a hablar del lado de los polacos. ¿Por qué? Pues porque los polacos han estado muy mal toda la vida. O sea, el único país que ha aparecido y desaparecido varias veces en Europa en esa zona. O sea, quiero decir, otros han aparecido y desaparecido, muchos han desaparecido completamente. Pero Polonia siempre ha tenido ese problema entre Alemania y lo que es, pues ahora mismo Ucrania, pero vamos, con lo que fue la URSS y con los rusos y con los prusianos, que siempre han tenido ese problema, el Imperio Austrohúngaro. La entidad polaca existe, pero muchas veces se ha visto desaparecer bajo un conquistador. Ya sabemos que, bueno, Polonia, durante la Segunda Guerra Mundial, se dividió en dos partes, la parte para los rusos, parte para los nazis, que luego hicieron lo suyo, se enfrentaron, conquistaron lo que es, atacaron el resto, etcétera. Varsovia tuvo dos levantamientos, ¿vale? Uno lo vais a conocer casi todos los que habéis visto un poco de cine bélico, porque aparte hay una que se llama el levantamiento de Varsovia y otra es El pianista, en el que podéis ver ese levantamiento, que es el del gueto judío de Varsovia. Los judíos que quedaban allí, antes que se los llevan a literalmente a Dachau o a Auschwitz, se levantaron una insurgencia. Hubo ahí una pelada, los nazis tuvieron que perder muchas tropas, no creéis que tantas, pero acabaron contra la insurgencia. Esta segunda insurgencia es la de los polacos, ¿de acuerdo? Cuando los polacos, los de allí, de repente ya después de bastante tiempo de guerra, oyeron la noticia que los rusos estaban acercando. En ese momento dijeron, vale, están a nada de aquí. Se levantaron, volvieron a otra insurgencia. Esto ya fue una guerra de guerrillas pura. Había una pequeña ejército del pueblo polaco y los rusos venían. De hecho, los rusos tardaron mucho en entrar, hubo varios retrocesos y les tocó aguantar. Ellos calculaban que tenían que haberse levantado y aguantar unos días y aguantaron, si no me equivoco, fue casi 2 meses. O sea, estamos hablando de que tuvieron que aguantar carros y carretas cuando su plan era aguantar muy poquito, que llegaran los rusos a apoyar. Y después de eso, los rusos hicieron pues básicamente lo que solían hacer y es... desgraciadamente el partido, el Politburo y todo estaba llevado por Stalin. Así que cualquier cosa que no fuera ruso o comunista acababa yendo a un gulag o acababa... O sea, básicamente veremos esa opresión, esa represión que hubo también comunista. O sea, ¿qué ocurrió? Pues que países pues, como Ucrania o Polonia, pues con eso les tocó de todo. O sea, hasta que fueron libres de verdad fue muy largo y ha cambiado mucho. Y de hecho ahora mismo ya sabéis que Polonia hasta incluso tiene un ala, digamos así, un pensamiento muy de derechas. Es así de simple, no se puede decir de otra manera, ¿vale? Es lo que hay. Pero la insurgencia de Varsovia cuenta la historia de esta adolescente un poco más mayor y de los niños que acabaron, porque en esos revolucionarios no eran ese ejército, no era el ejército, había muy pocos miembros del ejército polaco que hubieran quedado, algunos de ellos desempolvaron básicamente, estaban escondidos, se empolvaron el uniforme y fueron a unirse a la insurgencia y a dirigirla y a llevarla, que era ese ejército, pero la mayor parte de sus componentes pues eran niños, eran adolescentes, o sea, que habían estado allí durante toda la guerra, lo habían sufrido, en los que quedaban, y tuvieron que aguantar. La historia de Marina es eso, el aguantar, el que ocurrió y el cómo acabó. Y el de después de los nazis y después de los rusos, que pasó cuando la llegada de la URSS. Marina tuvo suerte, ¿vale? Es un personaje que ahora mismo podemos hablar de ella, pues porque sobrevivió a todo esto.
De hecho, acabo viviendo en París, eso os lo adelanto más o menos, pues porque os va con la historia. El libro tiene este mismo cómic, es una cosa que me encanta, tengo que enseñarlo, y es que normalmente estos se han cuidado de que haya algo de documentación. No es excesiva, no te machaca diciendo, oh Dios mío, una enciclopedia. ¿Vale? En este pequeño dossier te habla de los levantamientos, el del 44, que fue el del segundo, y el del 43, que fue el levantamiento que os decía del gueto, de Varsovia, que se dice. ¿Vale? El segundo levantamiento está aquí, que es el levantamiento del 44. Y algunos diseños. Está muy bien que hagan esto. ¿Veis? Aquí podéis ver, esta es la foto de Marina actualmente, ¿eh? O sea, ya os digo que cuando os digo que es una historia real, es que, a ver si consigo que se vea. A la mierda, va a ser más fácil hacer esto. ¿Veis qué sencillo? Esta es Marina después, muchos años después de todo esto. Ya os digo, es un cómic que a mí me gusta mucho porque tiene ese puntito de vida, de humanidad dentro de la guerra. Y estas historias de la guerra, algo que me encanta y que Artem está haciéndolo muy bien seleccionándolas, es que son las historias de los perdedores que estaban en el lado que ganó la guerra. No es que estemos hablando de los perdedores de los nazis, de los que quedaron detrás, no, es que estamos hablando de los grupos, las relaciones, estamos hablando de aquellos que perdieron la guerra a pesar de que la habían ganado. Son cómics muy interesantes, la verdad es que se lee un tirón, es un solo tomo único, además es que no es largo, o sea, está esto y ya. Y son cositas que siempre destacan en el europeo, me gusta, pues por eso, pues porque una obra única en europeo es genial. Es raro que no sea un integral de 40 tomos y 46, no, esto es un evento, un hecho triste, pero es algo de nuestra historia que igual convendría no repetir.